¿Cómo se ha terminado de adaptar al cargo? Empiezo preguntándole algo ahí, en el terreno más personal, ¿no? Usted llegó a decir en algún momento, en las primeras semanas de la emergencia sanitaria, que el estrés se le había ido al diablo. ¿Qué tal ha ido ese proceso de adaptación? Y bueno, realmente con una enorme responsabilidad, lo dije en ese momento, es porque veía un panorama en ese entonces, bastaba ver lo que estaba pasando en Europa, el desborde de los CTI, la cantidad de casos que había, y realmente era un momento de mucha preocupación, de mucho estrés, y de ver con qué elementos contábamos, porque en ese momento, cuando abrimos el cajón, teníamos un kit con 100 determinaciones para diagnosticar coronavirus, y teníamos un plan de contingencia subido el último día de gobierno, después de 2 mails dirigidos a la Secretaría y a la Subsecretaría del Ministerio de Salud Pública, por nuestra futura directora general de coordinación, la doctora Rando, explícitamente solicitando se estableciera un plan de contingencia. De todas maneras, el 3 de marzo, que fue el primer día hábil que comenzamos allí, coordinamos una gran reunión donde estaban todos los actores, tanto de las instituciones médicas, públicas, privadas, Hospital Militar, Hospital Policial, la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Sindicato Médico de Uruguay, la FEMI, etcétera. Nos dividimos las tareas, estuvimos 3 de marzo estamos hablando, el primero fue acá en la Plaza de la Asunción, el 2 de marzo fue en el Ministerio, todo formal, y el 3 de marzo estamos trabajando con más de 25 personas, entonces sin tapabocas porque no había indicios de casos en ese momento, pero dividimos las tareas, hicimos una task force donde nos dividimos las tareas y dijimos, bueno, tenemos que tener un entregable dentro de 7 días. Y el día 10, cada uno cumplió con su parte, cada uno presentó su tarea, la compaginamos, la coadyuvamos y a partir de allí quedamos en una suerte de comité de emergencia con todas las fuerzas sanitarias del país alineadas. Después incorporamos algunas más. Y la verdad que hemos tenido un permanente ida y vuelta y un trabajo en conjunto que mucho agradecemos, porque mucho tienen que ver tanto los sindicatos como los prestadores como las sociedades científicas. Entonces, sí, claro que en ese momento había una situación de estrés. Además, yo no soy una persona que proviene del mundo político, sino que proviene de la medicina. Entonces soy un producto atípico. Le costó encontrar el tono, por ejemplo, en la comunicación, ¿no? A veces cuesta digerir a una persona que viene de afuera, o el sistema lo absorbe o lo exocita hacia afuera, o bueno, capaz que hay alguna situación intermedia, pero... ¿Ese sería su caso? ¿Una especie de pulseada entre un extremo y el otro? Yo creo que hay un tema, en ese momento de la responsabilidad uno se pone una mochila enorme y dice, la salud de 3,5 millones de uruguayos está arriba de mis hombros ahora, y en algo inédito que no pasó nunca en toda mi vida, y que hay que remontarse a más de un siglo para que haya ocurrido algo similar, que terminó en su momento en 1918 y 1920 con más de 50 millones de muertos en el mundo, ¿no? Fíjese que la cantidad de muertos que lleva esta epidemia en el mundo es muy importante, y si no estuviera a la vista soluciones de otro tipo, seguiríamos complicados hasta que se genera o una inmunización de rebaño o una degradación del virus de alguna manera, que hubo una mutación que fuera en el sentido de una degradación y una adaptación, como ha pasado con muchos virus, porque no es el único virus mortal desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Es decir, nosotros hemos tomado esto con mucha seriedad por cómo se podía llegar a complicar la situación, pero de hecho es desagradable hablar de muertes, pero tenemos durante el año entre 33.000 y 35.000 muertes anuales, y en torno de 1.200 a 1.500 son debidas a infecciones respiratorias agudas graves, dentro de la cual ingresaría el coronavirus dentro de esa clasificación. Y nosotros cerramos el año 2020 con un fuerte empuje en el mes de diciembre
en la letalidad, en la mortalidad, en la cantidad de personas que se murió, acorde a la cantidad de casos, y sin embargo las muertes por infecciones respiratorias agudas graves, sumadas de todo el año, en un año de pandemia y un año, fue inferior a años anteriores. Entonces, eso parece que en septiembre estaba 25% por debajo. Después no hicimos un seguimiento estrecho, pero ya como decrece los ingresos por causas respiratorias agudas graves, lo que hubo fue este incremento sobre el final. Y es bueno recordar que esta afección, como fuimos aprendiendo después, no es solamente una afección respiratoria, como se dice, ¿no? Es una tormenta de citoquinas, una tormenta de elementos inflamatorios que generan una reacción que desborda al cuerpo, que genera una inflamación y una fibrosis a nivel pulmonar, que entre otros fenómenos se ha demostrado que generaba una microcoagulación. Entonces pasa a ser una enfermedad respiratoria, en la enorme mayoría de los casos, y afortunadamente banal, pero en aquellos pacientes que tienen algunas comorbilidades, pasa a ser una enfermedad potencialmente grave. Y es una enfermedad sistémica, es decir, agarra todos los sistemas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que valoramos, y fueron aprendiendo los distintos especialistas, desde infectólogos, virólogos, médicos internistas, médicos intensivistas, inclusive hubo un cambio de todo el manejo del paciente grave en CTI, fue evolucionando ese concepto, ¿no? Desde lo que era la intubación hasta lo que fue el uso de otras tecnologías como la ventilación no invasiva, el oxígeno de alto flujo. Es decir, yo creo que esto ha generado un desafío enorme al mundo, a nuestro país, a nuestros científicos, que nos ha dejado un margen de aprendizaje enorme que no hemos terminado de aprender. Seguimos siendo unos aprendices totales, y yo creo que la contracción al trabajo, el morder el terreno todos los días, el estar encima de los temas, el estudiarlos, el analizarlos, el ser exigente con uno mismo para poder ser exigente con los demás, es parte del tema. Y bueno, nos tocó esto. La introducción viene bien para que ahora nos situemos, si le parece, después de esta pausa, en el momento actual, en cómo estamos hoy y las medidas que se han tomado, cómo se va a continuar en este proceso. Enseguida.